Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, tal como les planteaba al comienzo del programa, lo ocurrido con el ex ya gerente general de Cencosud, Matías Videla, recordemos que él fue sancionado por la CMF por haber hecho uso de información privilegiada para la compra de acciones en el ejercicio de su cargo, él está apelando, pero en definitiva eso abre inmediatamente, ¿no es cierto?, un aspecto que afecta, por cierto, a la economía y a la clase empresarial, porque la visión que se tiene, ¿no es cierto?, es que, bueno, entonces todos hacen lo mismo, todos aprovechan su posición de tener acceso a información privilegiada o su posición dominante, etcétera, etcétera, y entonces se viene y se reinstala, tal como yo decía, la vieja discusión de que si acaso los empresarios están todos preocupados del lucro y lo único que les importa es la rentabilidad y la ganancia, y pocos se preocupan del medio ambiente, del impacto que generan en la economía, su actividad económica, de lo social, de la gobernanza, en fin. Y de todo esto queremos conversar con nuestra columnista de hoy, con María Emilia Correa, que es presidenta de G100 y una de las fundadoras de Sistema B, y además se encuentra en Filadelfia, en Estados Unidos. Así que, María Emilia, te saludo con mucho cariño desde acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Mirna, muchas gracias y también te mando mucho cariño desde acá. Ya, pues, qué rico entonces, y conversemos de lo que estaba planteando, porque quiero partir preguntándote, María Emilia, ¿cuánto dirías tú que afecta a la reputación de los empresarios en Chile lo que ha pasado con el caso de Matías Videla? Pues mira, es siempre lamentable que sucedan situaciones que generan dudas sobre la credibilidad de todo un sector, obviamente, ¿no es verdad? Entonces, Claro. pues claro que de alguna manera siempre afecta. Pero yo por eso precisamente agradezco mucho que tengamos esta conversación hoy, porque, y te voy a decir una cosa que es un paralelo un poco menos políticamente correcto, pero no todos los colombianos somos narcotraficantes, no todos los empresarios somos como el gordo del monopolio, ¿sí me entiendes? Los empresarios somos personas comunes y corrientes, muchísimos con preocupaciones, como tú mencionabas, por construir un mundo mejor, con las mismas preocupaciones que tienen todos los ciudadanos de Chile y obviamente el resto del mundo. Entonces me parece genial que conversemos sobre poner una alternativa en la mesa, digamos, sí. Hay gente que mete la pata, claro que sí, hay gente que la embarra, que hace cosas equivocadas, las hay en todos los sectores, en todas partes. Pero eso no quiere decir que todas las personas de ese sector sean iguales, ¿no? Claro, y ahí estamos hablando, María Emilia, esto lo que estamos hablando básicamente es de cuando tú te pones, ¿no es cierto?, del lado equivocado de la historia, por un lado, o derechamente cuando cometes ilegalidades. O sea, usar información privilegiada es una ilegalidad, como abusar de tu posición dominante o tener prácticas predatorias, ¿no es cierto?, etcétera. Pero ahora hablemos del otro punto, porque entendiendo que ese es un sector, y por cierto minoritario, pero me gustaría preguntarte respecto del otro tema que conversaba y que yo planteaba en la columna, que tiene que ver con esta idea de que los empresarios lo único que les importa es la rentabilidad y el resto maní. O sea que lo primero es mi ganancia por sobre todas las cosas. Claro, pero déjame decirte dos puntos primero. Ya. El primer punto es que la ley le exige a uno, cuando es empresario, cuando está en una empresa, asegurar la seriedad con la que maneja los recursos financieros. Entonces no es que simplemente seamos los empresarios robots sin corazón. La ley, la primera exigencia que nos hace es ser responsable con la gestión de negocios financieros o de los recursos financieros, ¿sí? Entonces, la verdad es que la persona que se preocupa por lo financiero está siendo una persona responsable, para empezar, ¿sí? Perfecto. Pues si no, sí, eso es un tema del que tenemos que partir. Ahora, eso no quiere decir que no seamos seres humanos que vivimos en el planeta y que nos preocupa las mismas cosas que le preocupan a todo el mundo. La crisis climática nos está afectando a todos, no importa si tú eres rico, pobre, negro, blanco o donde sea, ¿cierto? El cambio de los eventos climáticos extremos nos está afectando a todos. Si se acaba el agua en alguna parte del mundo, se le acaba el agua a todos, ricos, pobres y de cualquier religión, ¿sí? Entonces, obviamente, las personas que somos, y las personas tenemos muchos roles en la sociedad. A veces somos emprendedores, a veces somos políticos, a veces somos trabajadores, a veces somos consumidores, pero siempre somos seres humanos de gran complejidad.
Entonces yo creo que lo que no nos podemos olvidar primero que todo es que primero que todo todos somos seres humanos, que la podemos embarrar, claro que sí, cierto, todos podemos cometer errores, más graves o menos graves, con mayor intención o menor intención. Pero lo que sí también es muy importante es ver que al mismo tiempo, yo te voy a decir, yo tengo muchos años de estar trabajando en el tema de temas sociales y ambientales para las empresas. Y si algo me ha sorprendido en el curso de mis años, es encontrar el nivel de interés en las personas que hoy día tenemos un rol en el sector empresarial por temas que uno antes pensaría que no nos importaban, ¿no? Eso es muy Y eso ha importante. cambiado, pero muy radicalmente. Y eso ahí quiero entrar contigo. Estamos conversando a esta hora, cuando son las 13 de la tarde con 14 minutos, con María Emilia Correa, que es nuestra columnista de hoy, presidenta de G100 y una de las fundadoras de Sistema B. María Emilia, vamos entonces avanzando, porque evidentemente que, como tú bien dices, y eso es importante para nosotros relevar, que tenemos un sector empresarial. Mira, después si quieres discutimos cuánto pesa uno respecto del otro, pero sí hay un sector empresarial que está tomando conciencia de manera importante, que está vinculada a los famosos criterios ESG, es decir, lo que tiene que ver con hacernos cargo, como empresa, digo, del impacto que genera la actividad económica en lo medioambiental, en lo social, en la gobernanza, etcétera. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo va por ahí ese sector empresarial y si acaso, dirías tú, se conoce poco. Las otras malas prácticas eclipsan de alguna manera lo bueno que también se está haciendo. Pues mira, justamente la semana pasada, cuando todas estas noticias tristes estaban sucediendo en el periódico o en los medios, estábamos reunidos en Monterrey, en México, en el encuentro Más B, que es el encuentro, que es un evento que reúne anualmente a miles, literalmente miles de empresarios de 40 países del mundo que forman parte de la comunidad del Sistema B. Y mientras yo pensaba en esto, veía y compartía con personas de una diversidad increíble, no solamente diversidad de raza, religión, edad, sino también que tú veías la típica persona tradicional que uno se imagina que es un empresario con su chaqueta y su corbata y qué sé yo, o su faldita y sus tacones en el caso nuestro, ¿no? Ya. Al mismo tiempo que se juntaban con los hippies descalzos de pelo largo, con los indígenas, con las personas afrodescendientes, con las personas de culturas muy diversas, todas personas que encontramos en la empresa y en el emprendimiento una forma de expresar nuestros valores a través del mercado. Entonces, lo primero que era impactante de este encuentro, donde había más de 1.200 personas, como te digo, de 40 países del mundo, era la tremenda diversidad, ¿no? Claro. Es decir, gentes que tú lo miras y dices, pero ¿cómo? ¿Ese también es un empresario? Porque lo que tenemos en la cabeza, como te digo, es el gordo del monopolio, ¿no es verdad? El explotador sin corazón. Y resulta que, claro, existen malas personas en todas partes, pero la verdad es que los empresarios somos de una tremenda diversidad, ¿no? Y eso es lo primero que vimos en ese encuentro, que era fascinante. Cuéntame, a propósito de lo que me estás planteando, porque es importante vincularlo, María Emilia. Cuando tú participas de este encuentro en México que desarrolla, este encuentro de Más B, porque ahí también hay una mirada, ¿no es cierto?, de cómo entender la actividad económica de cara al siglo XXI y de lo que implican los desafíos, ¿no es cierto?, de esta era. ¿Qué es ese encuentro? ¿Qué fue? ¿Qué se habló? ¿Cuáles son las miradas hoy día? Y te vuelvo a preguntar, ahora sí que te la pregunto directamente, ¿cuánto pesa hoy día en el mundo y en Chile esa mirada respecto de la mirada más tradicional? Bueno, me estás haciendo dos preguntas. Te voy a contestar la primera y después te contesto la segunda. Pero por supuesto. Exacto. Bueno, mira, ¿qué temas se discutían pero profundamente y con tremendo interés? Por ejemplo, el tema de la contribución de las empresas a los problemas globales, en particular, por ejemplo, en la lucha contra la crisis climática, con un enfoque especial en la protección de las comunidades más vulnerables. Entonces, vieras qué cosa tan interesante que hay en el mundo de la infraestructura, la gente que construye carreteras, puentes, qué sé yo, ¿no? Esas grandes obras, cómo están desarrollando nuevos materiales, cómo están rediseñando sus formas de trabajar para que los eventos climáticos extremos, por ejemplo, esas lluvias que nos han causado las inundaciones tan tremendas que hemos tenido en Chile, o los incendios que hemos tenido en la época del verano,
no afecten o faciliten la adaptación de las comunidades más vulnerables, porque tú sabes que Chile y América Latina en general, pero Chile en particular es uno de los países más vulnerables a estos eventos climáticos extremos. Entonces ellos tienen, la gente que hace infraestructura, tiene una posibilidad increíble de ayudar a que esos eventos climáticos afecten menos a las personas más vulnerables. Y en eso están, desarrollando nuevos materiales, nuevas formas de diseño. Tenemos otros, por ejemplo, que están mirando el tema de, ¿sabes?, la polarización, que nos tiene tan divididos en el mundo entero, ¿no? Es increíble que uno hoy día no puede ni hablar con la familia el domingo en el almuerzo de ciertas cosas porque nos ponemos todos pero furiosísimos. Bueno, a todos nos preocupa la polarización. Entonces, hay empresas que tú no puedes creer que son empresas como que tú dirías tan tradicionales y que los gerentes, los grandes ejecutivos, los empleados están profundamente preocupados por cómo construir algo que yo pienso que es el principal desafío democrático que tiene el mundo, y es poder convivir en diversidad. Porque el mundo, si nos están mostrando algo, estas tremendas, horribles guerras que estamos viviendo, es que tenemos que los seres humanos aprender a convivir con la diferencia, ¿no? Si tú eres de una religión y yo de otra, o de un color de piel y yo de otro, podemos compartir el mismo planeta y no significa que tengamos que acudir a las armas simplemente porque pensamos distinto o somos distintas. Bueno, tremenda preocupación para el sector empresarial. Entonces, te estoy hablando de temas que son filosóficos, profundos, al mismo tiempo prácticos, y que tú pensarías que eso es de la sociedad civil o del gobierno. Pues no, son grandes preocupaciones del sector empresarial. Entonces, de manera que, fíjate, colaboración con gobiernos y sociedad civil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los empresarios para justamente comunicarnos mejor, ser más transparentes, para trabajar y colaborar mejor en eso que llamamos la colaboración extrema, que estamos invitando todos al sector empresarial a hacerla, para trabajar con aquellos que piensan distinto, que es el gran desafío del mundo? De manera que esos son algunos de los temas que se trabajaban en este encuentro. Ahora, tal vez 15 años atrás, cuando empezamos a hablar del tema de las empresas B, la gente nos miraba con cara de qué les pasa a estos locos, ¿no? ¿De qué están hablando? Pero la verdad es que, claro, hay algunas empresas que se certifican como empresas B, que es un proceso complejo, difícil, exigente. En este momento son casi 8.000 empresas en el mundo, hay más de 200 en Chile, uno de los países que ha tenido más crecimiento en este tipo de empresas que se comprometen legalmente a trabajar para tener impacto positivo. Pero te voy a decir que solamente en América Latina hay más de 40.000 empresas que utilizan las herramientas del mundo B para hacer gestión. Entonces, lo que nos pasa es que estos como esos movimientos que van por debajo del radar, que no son muy cubiertos por los medios, porque claro, es más noticia, ¿sabes?, la embarrada de alguien que algo que funciona bien, lamentablemente. Pero en América Latina tenemos uno de los mayores números de empresas, de empresarios, de todos los tamaños, porque uno piensa que son las empresas grandes, no señora, pequeñas, medianas, grandes, de todas, en todas las regiones, trabajando para ser actores de la solución de los problemas del planeta. Entonces, hay evidentemente millones de empresas, entonces cuando tú miras los millones y me dices 40.000, pues no es una gota en el agua. Hay una cosa fascinante que está pasando, y es que estas empresas lo que muestran es una tendencia de mercado que está motivando a las otras empresas más tradicionales a darse cuenta de que el mercado cambió. Y no tienes que tener una preocupación ética o moral para darte cuenta que tus clientes están buscando algo distinto. Y esa señal que dan estas empresas está marcando un cambio en los sectores tradicionales que es muy, muy importante y muy notorio. Bien, estamos ya de regreso aquí en Sin Pretexto 94.5 Radio USACH y retomamos el contacto con María Emilia Correa, porque tenemos ahora más temas que conversar. María Emilia, no sé si te escucho por ahí. Sí, aquí estoy.
Ahí estamos tratando de retomar el contacto con María Emilia Correa para poder seguir conversando sobre este perfecto. interesantísimo tema que tiene que ver con los empresarios. Ahí parece que te escucho, María Emilia, ¿o no? ¿Me estás escuchando? Yo te escucho no, todavía no. Estamos ¿No? en ese proceso porque María Emilia se encuentra además en Filadelfia, Estados Unidos. ¿Ahí sí? Yo te estoy oyendo bien. Excelente. María Emilia, vamos entonces nuevamente contigo porque tú estabas ahí explayándote, tuvimos ahí un pequeño asunto de conexión, pero ya lo estamos solucionando, así es que quería pedirte si podemos retomar esa conversación que habíamos dejado. Claro, mira, me estabas preguntando el peso de las empresas seriamente comprometidas con el mundo frente al resto del sector empresarial, ¿no? Exactamente, así es. Y yo te decía que, claro, yo te voy a dar unos números que no impresionan mucho. Tenemos 8.000 empresas B certificadas en el mundo, 200 de ellas en Chile. Tenemos 40.000 empresas latinoamericanas que utilizan las herramientas B. Tenemos grupos como el G100, donde el 70% de los 12.000 emprendedores que hemos recibido en nuestros campeonatos llegan con propuestas que tienen un interés de solucionar un problema social o ambiental. Lo que pasa es que cuando uno mira esos números, primero los comparas con los millones de empresas que hay y dices, pues no es una gota en el agua. Sin embargo, bueno, también lo que pasa es que este es un movimiento que está por debajo del radar. Y qué dicha estos programas como el tuyo, porque aquí podemos hablar de eso, que no es necesariamente noticia cuando las cosas van bien, ¿no es verdad? Pero mira, claro. Los empresarios que han recibido subsidios del gobierno en Chile, en los últimos estudios, muestran más del 50% de esos procesos de acompañamiento del gobierno que tienen un impacto positivo. Empresarios que buscan un impacto positivo. De manera que, mira, la realidad es que, como te digo, el mercado está cambiando, el mundo está cambiando, y los empresarios cada vez más nos damos cuenta que sin tener que hacer mucha alaraca, como decimos en Colombia, ni muchas mediciones, ni muchas certificaciones, somos millones los que estamos subiéndonos a este bus, ¿no? Así que hay mucha más gente de la que te das cuenta. Exactamente, y eso me parece importante, pero traigámoslo a Chile ahora. ¿Cuáles son las temáticas que están rondando? ¿Qué es lo que tú dirías que pesa más hoy día? Porque te acuerdas que la pregunta pendiente era, bueno, ¿quién pesa más? ¿Qué sector pesa más que el otro? La mirada de corto plazo, la mirada de largo plazo, como decías tú, el entender que tenemos un solo planeta, que no tenemos otro planeta a donde irnos, digamos, y por lo tanto unos antes, otros después, todos nos vamos a ver afectados por las consecuencias que tiene la acción que nosotros generamos, ya sea en el medio ambiente o en las relaciones sociales o en materia, como decía, de gobernanza, María Emilia. Mira, justamente, como hablábamos la otra vez, Chile es uno de los países más reconocidos del mundo en temas de innovación. Y una de las principales áreas de innovación que encuentras en Chile es la participación del sector empresarial en la solución de los problemas particularmente ambientales, pero también sociales. Y además encuentras historias extraordinarias, como las que hemos visto en el G100, con personas como Álvaro Campos, que tiene una empresa de venta de instrumentos de música, particularmente ukelele, que es esa guitarrita pequeña, ¿no? Exacto. Resulta que él tiene una historia personal bien interesante porque él pasó su infancia y su juventud en el Sename. Y cuando tú oyes hablar del Sename, pues es el horror de los horrores. Bueno, este hombre salió del Sename y encontró en el emprendimiento una posibilidad de ofrecerle alegría a las personas a través de la música. Y encuentra en el emprendimiento además un motivo de orgullo personal para hacer el sustento de su familia, para entregar empleo y para hacer un negocio que además es un negocio que a él lo hace sentir muy orgulloso de él mismo, de su autoestima, de su seguridad personal. Entonces, fíjate, casos como el de Álvaro Campos lo tienes en Chile en todas partes. Mujeres, madre cabeza de familia, cientos de miles de personas que encuentran que tener un propósito de hacerle bien a otro, de servir a otro, es también una forma de sentirte bien contigo mismo. Yo te diría que si hay algo que yo he visto en estos años de vida que llevo en este tema, es que ya este tema, la tendencia cambió.
y es mucho más gente en este lado que en el otro. Eso que es interesante. Ahora, de todas maneras, cuando tú hablas, María Emilia, de hacerse cargo, o más bien de tener impacto positivo, me gustaría también para entender hasta qué punto se están haciendo, como te preguntaba, ¿no es cierto?, cargo de los impactos negativos. Claro, ese es un gran tema. El tema de los impactos negativos es un gran tema que todos tenemos que trabajar y que obviamente es nuestra principal responsabilidad como empresarios, obviamente. Lo que pasa es que, digamos que hay una situación de ley y de mercado que en realidad muchas veces nos exige ciertas cosas que hacen mucho más difícil cambiar radicalmente los modelos de negocio. Pero estamos yendo en la dirección correcta y yo creo que lo que estás viendo, por ejemplo, en las universidades, en los colegios, es una nueva generación que viene con otra manera de entender su función en las empresas. ¿Sabes qué? Uno de los problemas de las grandes empresas es que los jóvenes no se quieren quedar si no encuentran en la empresa un sentido y un propósito para su vida más allá de su salario. Por ejemplo, en Danone, que es una empresa gigantesca, global, 200.000 empleados en el mundo, hicieron un estudio de compromiso empresarial y encontraron que la principal razón para los jóvenes menores de 30 años de mantenerse en su posición en la empresa es que Danone hizo un compromiso de ser empresa B. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una fuerza tremenda de las nuevas generaciones. ¿Y eso qué significa? Que la nueva generación está diciéndole a los empresarios, venga, corregimos las cosas que tienen un impacto que no es tan bueno, que es un impacto negativo, y pongámonos a trabajar para solucionar los problemas. Y esa fuerza de cambio es una fuerza tremenda, tremenda. Yo tengo una gran confianza que por ahí, en muy pocos años, este tema ya no nos va a parecer nada tan raro, sino algo súper común y corriente. María Emilia Correa, presidenta de G100, también una de las fundadoras de Sistema B, te quiero dar las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Y vamos a estar ya encontrándonos nuevamente en algunas semanas más y que tengas una muy buena estadía en tu paso por Estados Unidos. Que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo.